Vamos a estar en estos versículos que acabamos de leer y la enseñanza se titula la siguiente: el peligro de una falsa religiosidad. El peligro de una falsa religiosidad. Basado en Mateo 9, versículo 14 al 17. Estamos avanzando de a poco por el Evangelio de Mateo. Iglesia, mi oración es que Dios use su palabra misma para abrir nuestros ojos ciegos, para aumentar nuestro amor por Cristo, nuestro Salvador, y seamos llevados a adorarle. Les recuerdo que nos encontramos en el capítulo 9 de Mateo, un capítulo donde está lleno pues de obras, milagros de Cristo y también de enseñanzas. Se entremezclan sus milagros y sus enseñanzas. Y nuestro contexto, o el contexto más cercano de los versículos que vamos a estar viendo durante estos minutos, recuerden que vimos cómo el Señor llamó a un hombre indigno como ustedes y como yo, un hombre que era odiado por todos, como lo era Mateo, como también él respondió por la gracia del Señor a ese llamado, tanto así que la Escritura nos dice que él abandonó todo en el instante, dejó todo y le siguió. Pero empezaron a haber acusaciones contra el Señor. De pronto lo vemos en una mesa comiendo con fariseos, con publicanos y con toda clase de pecadores. Así que llega la acusación: ¿por qué tu maestro hace eso? ¿Por qué come y comparte con pecadores? Y la gran enseñanza que vimos fue que el Señor no vino por los justos o los que se creen justos, sino por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Así que yo espero que usted que me oye en esta mañana o yo no seamos de esos que se creen justos, porque un día serán confundidos y avergonzados. Pero bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran, porque serán consolados y les será dada vida y se volverán a él en arrepentimiento, en fe, y el Señor será amplio en perdonarles y misericordioso. Amén. Es importante tener en cuenta el contexto. El Señor se encontraba con sus discípulos o algunos de ellos comiendo con publicanos y pecadores en una mesa. Y hoy veremos una nueva acusación tanto contra Cristo como contra sus discípulos. Y hermanos, la verdad es que el pasaje de hoy nos puede resultar quizás un poco complejo, porque estamos hablando de varias ilustraciones o algunas parábolas. Pero creo que aún así hay algo que enseñarnos y de qué exhortarnos a todos nosotros hoy. Mi deseo es que más allá de las ilustraciones, mi objetivo es que tratemos de llegar a la esencia de la enseñanza de lo que Cristo quiso comunicar a través de estos ejemplos o a dónde quería llegar el Señor. Así que ora allí donde estás en tu corazón para que Dios te hable por su palabra y te transforme y te renueve. Porque debemos tener cuidado de cómo oímos, dijo el Señor. Espero que no sea nuestro caso o el tuyo, que hoy vengamos meramente a oír algo para en unos minutos olvidar todas las cosas, o peor aún, hacer todo lo contrario a lo que el Señor nos habla en su palabra. Yo espero que sea nuestro caso, que no vengamos esta mañana aquí solo a cumplir con tu religiosidad y simplemente como ponerle un chulito a la lista para que nuestra conciencia esté tranquila. Espero que estemos acá porque es nuestro deleite y porque Dios es nuestro tesoro y nuestro mayor bien. Y porque nos gozamos en que Dios promete su presencia especial cuando su pueblo está reunido para adorarle. Espero que sea nuestro asunto preferente de nuestra alegría
Porque como lo dice la Escritura, es mejor estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Salmo 84, 10. Qué bueno es que podamos decir con el salmista: yo me alegré con todos aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, 1. Dice el versículo 14 de Mateo 9. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no lo hacen, no ayunan? Aquí vemos una tercera acusación hacia Cristo, Jesús y sus discípulos. La primera de ellas fue, ¿se acuerdan? Blasfema cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La ocasión anterior lo acusaron de por qué comía y bebía y por qué era amigo de pecadores. Pero acá, a través de esta pregunta, también hay una acusación que vamos a ir viendo de qué se trata. Nos dice que los discípulos de Juan, ¿a cuál Juan se está refiriendo? Juan Bautista, Juan el Bautista, se acercan a Jesús para hacerle esta pregunta. Si quieren anotar los textos paralelos para que lo consideren en casa, Lucas 5, versículo 33 al 39, Lucas 5, 33 al 39, nos dice que fueron los fariseos quienes hicieron esta pregunta. Y Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22, nos dice que en realidad fueron ambos. Marcos nos da el detalle. Entre ambos hicieron la pregunta. O sea, acá estamos a dos diferentes grupos de personas se acercaron a hacerle esta misma pregunta a Cristo. Por un lado, los discípulos de Juan el Bautista, y por otro lado, los fariseos. Esos discípulos de Juan eran alumnos de Juan, aprendices. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué nosotros ayunamos y tú y tus discípulos no lo hacen? ¿Por qué? Recordemos que el ayuno, en palabras o definirla de manera más breve, es la práctica de abstenerse de alimentos por causa del Señor y con ocasiones específicas y particulares, como lo vamos a ver en esta mañana. Estos hombres, los fariseos, por lo menos, no mostraron ninguna señal de arrepentimiento. Siguieron su acusación contra Cristo, una tras otra, una siguiendo a la otra. Seguían confiando en su propia justicia, entre comillas, aferrados literalmente a sus tradiciones, a una religiosidad meramente superficial, meramente exterior. Y hermanos y amigos, puede ser que era la misma pregunta, pero quizás los motivos de los dos grupos eran diferentes. Es probable que los discípulos de Juan por lo menos tuvieran una confusión real, ¿sí? Pero seguramente en el caso de los fariseos, esa pregunta, como muchas de las que le hicieron al Señor, tenía veneno detrás de ella. Y era una acusación más. ¿Por qué? Y era en forma de pregunta. Miren que la anterior también fue en forma de pregunta. ¿Por qué tu maestro come y bebe con ellos? Ahora les está preguntando: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos o los discípulos de Juan? El que te bautizó, ¿recuerdan? ¿Quién bautizó al Cristo? Juan. ¿Por qué tus discípulos no parecen tan espirituales? ¿Por qué los vemos como tan terrenales, por así decirlo? Más bien lo contrario, en vez de verlos ayunando, lo que vemos es, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo.
Miremos lo que dice Lucas 5:33. Un momentico, porque quiero que veamos ese contraste de a dónde iba dirigida la acusación. Lucas 5:33. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero mire lo que dice luego, pero los tuyos, ¿qué? Comen y beben. O sea, como diciendo, ¿por qué ellos hacen lo contrario a ayunar? Es muy probable que estas personas fariseos, mientras ayunaban, los veían a ellos departiendo, comiendo, bebiendo, y hasta se enojaban, sentían cierto como enojo. ¿Por qué lo hacen? ¿De qué los está acusando? De una poca espiritualidad, entre comillas. Lo acusaban de por qué no seguían unas prácticas externas de una religión judía y sus tradiciones. ¿Por qué nosotros lo hacemos con frecuencia y ellos no? Esa era la acusación o la pregunta que le hicieron. Ahora, en cuanto a la práctica del ayuno, hermanos, ¿cuál era la razón por la cual los discípulos de Juan el Bautista ayunaban con frecuencia? No era la misma de la de los fariseos. ¿Cuál era el énfasis de la predicación de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Y Juan vino antes de Cristo. Él fue enviado para preparar el camino del Señor. Su énfasis estaba en el arrepentimiento. Por lo tanto, arrepentimiento es lamento por el pecado. Por lo tanto, es una práctica, es un fruto, el arrepentimiento, que está muy ligado a una práctica como la del ayuno. Y ya ahorita voy a tratar de explicar un poco mejor esto. O sea, el ayuno por naturaleza es una autonegación, ¿sí? Es una disciplina espiritual, pero está vinculada con ¿qué? O sea, está relacionada con ¿qué? Con dolor, con aflicción, con tristeza. Mientras que los fariseos seguramente lo hacían con otras intenciones. ¿Es el ayuno una práctica abolida por el Señor Jesucristo? No, de ninguna manera. Que quede bien claro. El Señor no está hablando en contra de la práctica del ayuno. Es más, mis hermanos y amigos, recordemos que dentro del Sermón del Monte mismo, el Señor Jesús habló acerca del ayuno y de cómo debía hacerse y por qué y qué motivaciones debían hacerse. Ahorita vamos a leer nuevamente ese texto. ¿Pero por qué lo hacían los fariseos y saduceos? Por orgullo, no lo hacían por arrepentimiento. Orgullo espiritual se llama eso. Una pieza externa de una religión. ¿Y lo hacían con frecuencia? Sí, lo hacían con mucha frecuencia. El fariseo oraba, ayunamos 2 veces por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Pero el punto, ¿cuál es? Fachada, todo era una fachada. Demudaban sus rostros y lo hacían para impresionarse a sí mismos, para impresionar a todos los que lo veían, porque lo hacían deliberadamente con esa intención, para ser vistos de los hombres. Y acuérdense cuál fue la sentencia que les dio Cristo. Ustedes ya tienen su recompensa. ¿Quieren alabanza de los hombres? La tendrán, pero nada más que eso. Solo querían hacer una gala de una piedad externa. ¿Cuál es el pasaje donde Cristo enseñó explícitamente acerca del ayuno? Vayamos allá un momentico. Más atrás, Mateo capítulo 6. Solo voy a leerlo, versículo 16 al 18. Mateo 6, versículo 16 al 18. Esto nos enseña que el Señor Jesús no habló en contra del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarle a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero como nuestro tema en esta mañana no es centrarnos en la práctica del ayuno, porque si ustedes notan, va más allá, o sea, menciona el ayuno, pero la enseñanza principal no está centrada en lo relacionado con el ayuno. Sí, a simple vista exterior parecía que tanto los discípulos de Juan y los fariseos eran más piadosos que los discípulos del Señor Jesucristo, a simple vista. Pero ahora llega lo más importante. ¿Qué va a responder el Señor a esta pregunta? ¿Por qué? ¿Cierto? O más bien, en otras palabras, ¿cuál sería la defensa de Cristo para con sus discípulos? ¿Cómo los va a defender? ¿De por qué no lo hacen? Bueno, prácticamente el Señor les va a decir por qué no lo hacen y cuándo lo harán, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacen y cuándo lo harán? Versículo 15, lo vuelvo a leer. Quizás sea el verso clave de este texto. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ahí sí ayunarán. Este es el verso clave, hermanos y amigos. ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Esta es la defensa que hace el Señor. Nos da la razón de por qué no eran tan espirituales, entre comillas. Y para eso el Señor no lo dice a través de un ejemplo o de una ilustración que ninguno de ustedes acá presentes, ninguno de nosotros podemos decir es extraño, no entendemos lo que está diciendo. Se trata de un matrimonio o de una boda, ¿verdad? Entonces Él les dice a los que le hacen la pregunta: ¿acaso los invitados de una boda o quienes acompañan al novio o a la novia pueden estar de luto? Es lo que les dice el Señor. ¿Pueden estar de luto? Luto acá quiere decir afligirse, tristeza, lamentación. ¿Cuál es la respuesta? No, ¿cierto? No. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos y amigos? Porque una boda, por ejemplo, por naturaleza es una ¿qué? Una fiesta, una celebración. Por naturaleza es una celebración, donde lo que reina es gozo y alegría. Es más, en Lucas 5:34 el Señor le responde: díganme algo, ¿ustedes pueden hacer que el que vaya a una boda esté ayunando? Les dice el Señor. Seguro que no, ¿cierto? Seguro que los amigos del novio no pueden estar en duelo mientras el novio esté allí, mientras estén en la boda, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es incompatible. No es posible. ¿Qué quiere decirles el Señor? Ellos no pueden ayunar ni estar de luto ni con tristeza porque ahora mismo el novio está con ellos. No es posible tal cosa. En otras palabras, iglesia, amigos, el Señor lo que les responde es lo siguiente: ellos no pueden ayunar porque no tienen la necesidad de hacerlo ahora. No mientras Él esté allí con ellos, no tienen la necesidad de hacerlo, no tienen por qué hacerlo, lo que les dice el Señor. Pero luego les dice lo siguiente: pero vendrán días, ¿cierto? Como diciéndoles, no se preocupen, llegará el momento en que lo harán. Si lo que les preocupa es un acto externo, llegará el momento de que lo harán. ¿Por qué, mis hermanos? Porque llegaría el tiempo donde los discípulos, los apóstoles, un día estarían confundidos y entristecidos porque ya no estarían con el novio. Y cuando consideraba esto, recordaba un episodio cuando después de la resurrección de Cristo,
el Señor iba caminando con unos discípulos camino a un lugar llamado Emaús. Y el Señor se les aparece y empieza a caminar con ellos. Y Él les hace la pregunta: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y luego les pregunta: ¿por qué están tristes? Lucas 24:17. Estaban tristes los discípulos. Y el Señor les dice: ¿por qué están ustedes tristes? Así que llegaría el tiempo en que los discípulos estarían en cierto sentido confundidos y entristecidos, porque ya el novio no estaría con ellos. Así que vuelvo y repito, el Señor Jesús no censura la práctica beneficiosa del ayuno, no la está censurando ni prohibiendo. Lo que está enseñando es que el ayuno es adecuado para ciertas ocasiones y momentos específicos y para otros no. Eso, mis hermanos, iglesia, es lo que hace la diferencia, por ejemplo, entre el ayuno y la oración o la lectura de la palabra de Dios. Porque nosotros hemos de alimentarnos de la palabra y de orar en todo momento, ¿cierto? En alegría o en tristeza. Pero el ayuno sí es una práctica que está condicionada a momentos exactos y específicos y a ocasiones. Puesto que en la casa de luto no se está de fiesta, ¿cierto? Cuando ustedes y yo hemos ido a un velorio, ¿cuál es nuestra actitud? Hermanos, nosotros no vamos en una actitud de celebración. Es casa de luto. O al revés tampoco, en la casa de fiesta no se está de luto. Esto, y a donde voy, es que era un golpe a una religiosidad externa de los escribas y fariseos, porque ellos hacían todas las cosas por inercia lo hacían, por vanagloria, por autojustificarse delante de Dios y muchas otras cosas más. Lo que quiero decir es que ellos no tenían ni idea de lo que hacían ni por qué lo hacían. No tenían ni idea de lo que hacían ni por qué lo hacían. Era una rutina mecánica. Ahora, mis hermanos y amigos, el Señor se refiere acá, miren que dice: ¿acaso pueden los que están de bodas? Hay una Biblia muy antigua, una versión muy antigua que se llama la Biblia del Oso, lo traduce los hijos del tálamo nupcial. Y todos sabemos que para el pueblo de Israel, una boda era una gran fiesta, que incluso duraba hasta más de un día la celebración. Claro, a nosotros acá en Occidente no es tanto, pero aún así tenemos la idea de que una boda es una celebración, ¿cierto? ¿Quién es el novio acá? En lo que el Señor está diciendo, Cristo mismo, el esposo. Y los amigos del novio, o sea, sus discípulos, ¿cómo podrían estar entristecidos? ¿Cómo? No era la ocasión propicia para la tristeza, sino para el gozo. Es más, esta ilustración del novio, los amigos del novio o de la novia, ni siquiera era extraño para el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento, en muchos casos, Dios presentaba esta misma ilustración y acusaba al pueblo de infidelidad. Un Dios celoso. ¿Se acuerdan del libro de Oseas? Pero incluso, y acá es algo muy importante, el mismo Juan el Bautista había traído esta ilustración. Esto nos vuelve también a que tengamos en cuenta el contexto. Seguramente el Señor usó esto del novio, de los amigos del novio, porque Él le estaba contestando también a los discípulos de Juan. Y Juan había hablado de esta manera. Vayamos a Juan capítulo 3. Acompáñenme allí. Juan capítulo 3, versículo 29 y 30. Juan 3, versículo 29 y 30. Juan 3, versículo 29 al 30 dice, son palabras de Juan el Bautista: el que tiene la esposa es el esposo,
Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, decía Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Notamos la conexión, hermanos, entre lo que dijo Juan y lo que está respondiendo Cristo acá? Juan es el amigo del esposo en ese pasaje. Y miren que ¿hay luto en lo que dice Juan acá? No, dice todo lo contrario. Se goza, dice Juan, me gozo grandemente. Alegría, celebración. El reino de Dios había llegado. El Cordero prometido había llegado. ¿Por qué habrían de estar de luto y de ayuno? Era inapropiado. Finalmente aquel que Juan anunció había llegado. Entonces no era conveniente que los discípulos del Señor Jesús imitaran ni a los unos ni a los otros, ni a los fariseos por sus falsas motivaciones, ni a los discípulos de Juan porque no era acorde con su realidad actual en ese momento de los discípulos. Ahora estaban con el novio. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora si llegaría el tiempo? Noten que dice, llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Otra versión dice, les será arrebatado. Les será arrebatado. ¿A qué se está refiriendo? A su muerte, al lapso entre la primera y la segunda venida de Cristo. Donde entonces el ayuno, ahí sí puede llegar a ser apropiado. El Señor está anunciando su muerte como tantas otras veces lo hizo con sus discípulos. Les será quitado. ¿Les será quitado por quién? Por Dios en cuanto a su decreto eterno, su designio. Les será quitado por los hombres también. Llegaría el tiempo donde Dios, el Padre, llamaría a su Hijo a sentarse a su diestra. Y llegaría el tiempo donde los hombres lo llevarían a Pilato y a la cruz. Comenta un hermano acerca de esto, el hermano Barclay, y quiero profundizar un poco más en esto. Miren que el Señor habla de un gozo de estar con el novio. Te pregunto en esta mañana, ¿hay esa alegría en ti si eres cristiano? Recuerden este texto, en su presencia ¿hay plenitud de qué? ¿De tristeza? No, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias, a su diestra para siempre. Salmo 16:11. Gozo. Pero ¿qué más lecciones tenemos al respecto? Dice Eclesiastés, ¿se acuerdan? Ese capítulo bonito de Eclesiastés 3. Hay un tiempo para todo y hay una lista grande. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y entre toda la lista nos dice lo siguiente. Hay tiempo de reír y hay tiempo de ¿qué también? De llorar. Eclesiastés 3:4. Llegaría el tiempo del dolor para Cristo y para los discípulos. Mis hermanos, ustedes y yo vivimos en un vaivén todo el tiempo. Mientras vivamos en este cuerpo, todo lo que hay a nuestro alrededor es mutable y nosotros mismos cambiamos. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su amor es inmutable. Hebreos 13:8. Así que tú y yo, creyentes que están en esta mañana acá, debemos estar preparados para lo uno y para lo otro, para el gozo cristiano, pero también para el dolor. En verdad el cristiano es bienaventurado y dichoso por el perdón y tantas bendiciones espirituales, pero también debemos tomar la cruz, dice la Biblia. También debemos negarnos a nosotros mismos. Y eso traerá dolor y llanto. Así que haremos bien en recordar a Cristo lo que hizo, quien por el gozo puesto delante de él, soportó el oprobio y el menosprecio de la cruz. Hebreos 12:2. Cuando pensaba en esto, hermanos, yo reflexionaba
¿Cómo debió haber sido para Cristo Jesús durante toda su vida terrenal? Tener en mente, en sus pensamientos, que la cruz le esperaba. ¿Usted se imagina eso? Eso es como, haga de cuenta que algo parecido a que ustedes sepan el día exacto en que van a morir. El Señor sabía qué día sería crucificado y la cruz le esperaba. Y en la medida que se acercaba el tiempo, su dolor se intensificaba, al punto que lo vemos como lo vemos en Getsemaní. Padre, mi alma está triste hasta la muerte. ¿No es posible? ¿No hay otra opción? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Consideremos en el tiempo que nos resta el versículo 16 y 17 de nuestro texto. Dice el versículo 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. A continuación tenemos dos parábolas también. Lucas 5:36 nos dice que acá estamos ante dos parábolas. Y esto es importante. Ambas básicamente buscan comunicar lo mismo, la misma enseñanza, van a lo mismo. Entonces nuestro deseo en esta mañana es que, ¿qué es exactamente lo que el Señor nos quiere decir por medio de esas parábolas? Recuerden que las parábolas son una enseñanza valiéndose de ilustraciones, y el Señor las usó mucho. En los evangelios están llenos de parábolas. ¿Y a dónde van dirigidas estas dos en particular? A lo siguiente, atención a esto: enseñar que el evangelio de la gracia y la llegada del nuevo pacto en Jesucristo son incompatibles con las tradiciones y religiones y religiosidad que mostraban los fariseos y los escribas y movimientos judaizantes. Todo aquel que intente justificarse a sí mismo es lo que está atacando el Señor. Todo tradicionalismo, todo sistema religioso vacío, hueco, es lo que está censurando el Señor Jesús. Él no vino sencillamente a remendar un antiguo pacto. Él vino a inaugurar y a establecer un nuevo pacto, ¿cierto? Vayamos un momento, porque esto es importante, a Hebreos, capítulo 8, Hebreos 8. Quiero que preste atención, mucha atención a lo que nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Dice la palabra: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto, ¿cierto? Y empieza diciendo: porque reprendiéndolos dice, y está citando el Antiguo Testamento: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y miren cómo termina el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cristo Jesús vino a inaugurar un nuevo pacto que no era compatible con una religiosidad externa. Entonces noten, hermanos, que transmití la enseñanza de la parábola antes de ver la parábola. Antes de ver la parábola en sí misma. En cuanto a la primera, versículo 16, ¿cuál es el punto? O lo que entiendo, por lo menos. Que es absurdo romper una tela nueva o un vestido nuevo, ¿cierto? Es absurdo para remendarlo, para remendar un vestido viejo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando esto sucede, según el versículo? ¿Qué pasa? Primero, se dañará el vestido nuevo. Lucas 5:36. 2, no va a ir en armonía con el vestido viejo, como un parche, Lucas 5:36, ¿cierto? Y 3, la rotura va a terminar siendo aún peor, porque al parecer, así lo que lo entiendo, es que cuando eso sucede, al lavarse, la parte nueva tira de la vieja y se encoge, y se termina rasgando, más aún. Entonces, en última instancia, se terminan dañando los dos vestidos. Así que el Señor, como dije hace un momento, viene a inaugurar un nuevo pacto. No viene a maquillar tradiciones y mandamientos de hombres. Los fariseos y escribas habían pervertido la ley de Dios. ¿Cómo la habían pervertido? Fijándose solamente en el acto externo, en lo exterior, en el acto externo, en lo superficial. Y 2, la pervirtieron añadiendo mandamientos de hombres que Dios no había mandado. Segunda parábola, versículo 17 y último. Es igualmente absurdo vertir un vino nuevo sobre un odre viejo o antiguo. Quizás esto a nosotros sí nos resulta un poco extraño. No estamos familiarizados con esto. ¿Qué significa odres? Odres es como eran unas bolsas de piel o de cuero, más traducido nosotros, hagan de cuenta que como una botella, un recipiente. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué pasa cuando un vino nuevo es echado sobre un odre viejo? Que el odre viejo no resiste al vino nuevo y se termina rompiendo. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque el vino nuevo está recién, ¿qué? Fermentándose. El vino nuevo se está recién fermentando. Y como el odre es antiguo, rígido, pierde su elasticidad y no termina cediendo y termina venciéndose. Y si se vence, ¿qué pasa con el vino? Se derrama, se pierde y el odre queda destruido. ¿Qué termina pasando? Lo mismo que la anterior parábola. Se destruye y se pierde el vino y el odre. Cuando el nuevo pacto en Jesucristo es inaugurado, toda observancia religiosa externa, vacía, hipócrita, viene a ser inapropiada. No hay razón para ello. Tú necesitas verdaderamente ser un odre nuevo, recipiente, instrumento nacido de nuevo, porque va en armonía con un nuevo pacto en Jesucristo y su sangre. Ese vino nuevo representa a Cristo y su sangre. Y solo así habrá unidad y seremos preservados. Miren, si ven cómo termina la parábola. Y lo uno y lo otro serán juntamente conservados. Quiero terminar en esta mañana con las siguientes reflexiones y aplicaciones prácticas
para que no salgamos solamente pensando en la parábola, meramente. Creo que ya hemos considerado a dónde quería llegar el Señor, qué quería censurar Cristo mediante estas parábolas. Primera aplicación práctica, prestemos atención. Yo le invito en esta mañana a que sinceramente se examine, todos nosotros examinémonos realmente delante del Señor, si nuestro cristianismo no es en realidad simplemente un fariseísmo hipócrita. Por eso ahorita leímos todos juntos lo que el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Guárdense, cuídense. Hace unos días hablaba con unos hermanos y hablábamos y decíamos que incluso un creyente, todos tenemos un fariseo dentro de nosotros mismos que tenemos que mortificar cada día, cada día. ¿Por qué oras? ¿Por qué lees las Escrituras? ¿Por qué te congregas en una iglesia? ¿Por qué y para qué haces todo lo que haces? Es lo que quiero preguntar y que nos preguntémonos. ¿Por qué y para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Saben por qué? Porque hoy estamos aprendiendo que perfectamente se puede lograr una apariencia externa de piedad sin vida espiritual. Ese es el peligro. Sin vida en el corazón. Se puede ser un sepulcro blanqueado por fuera y por dentro estar muerto. Se puede ayunar muchas veces y no hacerlo en verdad. Se puede congregar, podemos estar acá en cuerpo y nuestro corazón está muy lejos de acá, ausentes completamente, y espero que no sea ese nuestro caso. Podemos estar orando, orar, y realmente estar orando es consigo mismo, con nosotros mismos. Podemos dar y no hacerlo con alegría. Y así la lista podría aumentar más, mis hermanos y amigos. No es que esté diciendo que todas estas cosas estén mal en sí mismas. No, son los medios de gracia que Dios nos ha dado. El punto es que debemos examinarnos por qué y cómo lo hacemos, en qué estamos confiando. Quiera Dios destruir toda jactancia nuestra y que realmente aprendamos a gloriarnos solo en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10, 17. Hermano, examina tu alma. Amigo, examina tu condición. Todos juntos digamos como el salmista: examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Mira si en mí hay camino de perversidad, decía David. Mira si incluso en aquellas cosas que aparentas estar bien, si no hay maldad en mí. 2. Segunda aplicación. ¿Es Cristo Jesús nuestro amado esposo, novio, según la ilustración? ¿Somos su amada iglesia, su esposa, su novia? ¿Tú puedes decir de Él: Él es el amado de mi alma? Podemos decir como Cantares: mi amado es mío y yo soy suyo. Cantares 2:16. Él es nuestro amado, mis hermanos, amigos. Tres, el esposo nos fue quitado, ciertamente, pero Él no nos ha dejado solos ni huérfanos y ha enviado al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y aunque acá podemos doler y llorar en muchas cosas, como ahorita orábamos, también nos regocijamos en que un día le veremos cara a cara. Así que también hay esperanza. Clama al Señor para que no seas un vaso de ira donde Dios vierte su ira y su furor, sino para que seas un vaso de misericordia donde Dios derrama su bondad y su gracia. Romanos 9 nos dice que hay vasos de ira y vasos de misericordia. Ora para que seamos vasos de barro en sus manos,
Segunda de Corintios 4:7. Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ojalá, como vimos hoy, ojalá seamos un odre nuevo. Seamos recipientes del nuevo pacto en su sangre. Ese pacto que da vida, no como el antiguo que no podía salvar. Y finalmente, quiera el Señor agradarse en conservarnos y preservarnos y mantenernos juntos. El uno y el otro se conservan juntamente, dice esta parábola. Quiera Dios mantenernos unidos a Cristo, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿recuerdan? Juntos, el vino nuevo con los odres nuevos, juntos. Esos odres que Él ha formado y que Él ha creado por su gracia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, cada corazón en esta mañana es un terreno diferente, pero hoy tú has sembrado la semilla de tu palabra y ya descansamos en que tú eres un Dios soberano. Solo te pido que en muchos de nosotros, Señor, esta palabra caiga en un buen terreno y por lo menos nos inquiete y nos sacuda a indagar cómo está nuestra vida delante de ti. Y yo te pido, Señor, perdón si hemos caído en esta actitud hipócrita, farisea, si confiamos en tradiciones externas y mandamientos de hombres. Ten misericordia, oh Dios, y vuélvenos al evangelio de tu gracia, que va acompañado también de una vida de piedad y de santidad. Te rogamos, Señor, que obres en nuestra vida y que realmente podamos ser esos odres nuevos que están juntos al vino nuevo, que es Cristo Jesús el Salvador. Amén. Amén.